Bueno, entonces, bienvenidas, bienvenidos. Eh, Oye, un par de cosas y anuncios parroquiales antes de empezar. El primero es a varias, desgraciadamente, de ustedes les faltan algunas actividades de calificación. Eso es tema del, entre las caídas de las plataformas y que se nos borraron calificaciones y luego no nos guardaba las calificaciones a los profes, pues nos hemos, bueno, yo me he ido atrasando mucho, y tenemos esto y tenemos el PIRC a la par, entonces ha sido un poco complicado, pero ese es como tema nuestro o sea, como de este lado. Eh, yo voy a concentrarme hoy, más tarde, mañana y el viernes por entregarles las calificaciones de lo que llevan, sobre todo las actividades eh, como las tareas auténticas, para que tengan toda la retroalimentación necesaria para llegar a la actividad integradora. Eh, y no, perdón, mi gato está queriendo hacer algo. Eh, ¿Cuál es la otra pregunta? Lo de los módulos, ¿no? Creo. ¿A lo de los foros? ¿De los... Ajá. Gracias, Víctor. Sí, déjenme estar solo completamente segura. En principio no van a tener calificación los foros del módulo 2 y el 3, justo por el tema de la caída de las plataformas y etcétera, y porque si no, de verdad no nos va a dar la vida a sus apreciables profesores. Pero solo quiero estar segura porque no me gustaría decirles que no y al final que no les aparezca la calificación completa porque no tienen un foro calificado. Entiendo que ya no tiene el porcentaje asignado, entonces igual si quieren como compartir ahí o lo que sea, está bien. Solo quiero estar segura de que no tienen porcentaje asignado para no, yo creo que igual y me perdí en algún punto de una notificación o no me quedó clara la información. Eh, pero para que no sea como que no les aparezca la calificación completa porque no tienen, les falta una parte del porcentaje. Y ya veo cómo organizamos esa parte. Gracias, Víctor. Eh, y de los otros anuncios se recorrieron un poco las fechas y entonces están un poquito empalmadas ahora. Creo que para ustedes todo está más bien un poco les funciona. Eh, pero pues significa que vamos a tener como una semana más que quizás habrá que pensar si hacemos una sesión, cómo la queremos utilizar. Eh, Les decía a sus compañeras el lunes que podemos hacer una sesión de repaso general, podemos profundizar en un tema en específico o una teoría o un texto en específico que les interese si algo se les ocurre. Eh, Pueden ir pensando y me dicen al rato eh, o me mandan un correo más o hacer como un repaso eh, y una pues sesión de cierre, pues en una cosa cortita, pensando en que igual y prefieren aprovechar un rato de la sesión para avanzar en las actividades o cerrar su actividad integradora, si fuera el caso. Les dejo pensarlo. Yo con mucho gusto de la sesión podemos conectarnos, tomar cafecito y platicar de lo que han aprendido. O les puedo contar alguna cosa más específica si les interesa, como temas de, yo qué sé, de algunos de mis temas. Eh, He tratado de compartirles, pero de pronto hay cosas que no nos da tiempo. Y eso de momento. No sé si hay alguna otra duda o comentario mientras lo que dejar la pantalla. Ah, no, de momento no. Vale. Estoy compartiendo todo, experiencia. Si no, va, va.
Listo. Em, Nos quedamos, no, espérenme, antes de que yo me arranque aquí, no me acuerdo si terminé la semana pasada de presentarles el módulo 4. Tengo la idea que sí, pero no sé si más bien lo corté en algún punto. Sí, aquí. Comparto pantalla de las últimas diapos y me dicen si sí lo vimos. Y en lo que saco el video, yo sí no sé qué va a hacer. Vale, las últimas, entonces, la última parte como del tema eran esta parte de los desafíos para la igualdad sustantiva, elementos fundamentales y prácticas ciudadanas. Estoy comprando algo así muy importante. Ahí está mira, para que no le falte. ¿La dice? Hola, ¿alguien tiene por ahí un micro abierto? Recuerdo que sí habíamos visto esas diapositivas. Va, Y justo nos comentaste lo del video. perfecto. Entonces estamos. Entonces logré meterle turbo al final. ¿Y no quedaron dudas de eso? Que no sé si... Pues creo que no, prácticamente la duda era el video, de lo del video era justo si salíamos nosotros, ¿no? O ¿cómo? Pero igual nos comentaste que lo podamos hacer en Canva, así que nos puede ayudar así como que con videos interactivos y lo podríamos generar de esa manera, creo. Sí, justo. Uy, no, no vamos tan tarde, entonces de pronto me entró una duda. Y dije, oh cielos, creo que tengo que regresarme a terminar módulo. Pero entonces, no, no tan tarde por lo menos. Denme un segundo que ya tengo aquí, ya no sé qué hice con mis... 3 minutos me notan, ¿no? Porque luego me veo bien o porque los estoy fregando, porque les echo pleito. Sí. Ay, creo que le cerré un... Víctor, te cerré el micro, no sé si... O sea, era con nosotros. ¿Cómo, cómo? No sé si estabas compartiendo algo acá. De pronto, y yo como me estoy diciendo bolas aquí con las pantallas, te cerré el micro. Pero no haberte silenciado groseramente. A ver si... Ya. Ay, es que... Ay, no sé qué hice y estoy viendo dos veces la misma pantalla y entonces ya estoy muy confundida. Vale, entonces el plan de hoy es enseñarles cómo quedaron las fechas. En realidad, seguramente ya las vieron porque son las del cronograma que está en plataforma, pero para que estemos en la misma página. Eh, actividad 4 voy a volver como a dar indicaciones por si hay alguna duda o así. Y la actividad integradora. Y luego vamos a hacer como una recapitulación, eh, pero lo vamos a ver más bien, en lugar de 4 debería decir como 3.0
etcétera, o 3 desglosado, en lugar de verlo como lo vimos como por temas o problemas acotados como está en la UCA, lo vamos a trabajar a partir de las olas, que en sí mismo el tema de las olas es una construcción posterior, pero para ir haciendo como este análisis un poco más cronológico y van a ver que va a ir saliendo como un poquito sigue la estructura quizás de la OCA, pero justo porque hace como este análisis en tiempo y en proceso, más que eh, eh, o sea, no está, no, digamos, sacado de la manga, sino tiene como su proceso específico. Así quedan las fechas entonces. Del módulo 4 estamos desde el 9 de junio, según yo terminaba como unos días antes, la actividad del módulo, para la entrega de la actividad del módulo 4, pero como tuvimos algunos problemillas con la plataforma, se recorrió, vamos a terminar hasta el 28 y entonces queda empalmada con la actividad integradora del 9 al 28. También. Eh, Como ya les decía, yo voy a atrasar con las calificaciones y sé que algunas de ustedes se han atrasado con las actividades por... en un segundo. Creo que mi gato acaba de volar, no sé de dónde. Ya, perdón. Uy, no es que estaba diciendo. Ah, entonces si tienen por ahí alguna actividad atrasada que quieran mandar o no han podido subir actividades, mándenlas, por favor, que sea en esta siguiente semana. Porque ya de por sí vamos todos a sufrir la última semana, si no me van a agarrar un poco con los dedos en la puerta. Es importante que sepan ahora que la plataforma sí les cierra el 28 de junio. De pronto les pedimos que terminen un día y luego tienen 1 o 2 días más como de colchón por si algo pasa con la plataforma. Ahora sí tenemos registrado, y bueno, por tiempos de las evaluaciones y tal, pero ahora sí está puesto para ustedes el cierre de actividad con el cierre de plataforma. Entonces, después del 28 de junio ya no van a poder subir actividades, ni siquiera es que estén como calendarizadas específicamente, sino que se les va a cerrar la UCA para que suban sus actividades con tiempo. Algunas ya empezaron a subir actividades o avanzar en la actividad integradora, está muy bien. Algunas ya tienen las entregas del módulo 4, también está muy bien. Tienen tiempo, no se angustien. Eh, Solo sí van a subir las demás actividades o cualquiera de estas que sea antes del 28 eh, o como límite el 28 porque posiblemente se va a colapsar el sistema. Espero que no nos estoy echando la maldición, pero somos muchísimas personas usando la plataforma. Eh, entonces, de pronto, con los cambios y modificaciones y actualizaciones y etcétera, eh, pasan cosas. Va. Otra cosa importante, las fechas, es está este cierre del 28 de junio y yo les tengo que dar calificaciones entre el 2 y el 3. Si no me equivoco, denme un segundo. El 2 de julio les tengo que mandar calificaciones a más tardar y tienen el 3 de julio para mandarme si tienen alguna duda con respecto a su calificación, etcétera. Y hacemos la entrega, bueno, tengo que hacer la respuesta,
la entrega de reportes de calificaciones el 4. Entonces, sí, si tienen alguna duda con las calificaciones el 3, yo les tengo que mandar calificaciones el 2 y el cierre de la plataforma sí o sí el 28 de junio. ¿Va? ¿Todo bien? ¿Dudas, angustias? Sigo, sigo. Muy bien, ya no ves. Si alguien de pronto tiene una duda y no veo sus dudas en el chat, pueden abrir el micrófono. No sé qué le pasó a Zoom y ahora no puedo abrir el chat. Ya lo encontré. Ya. Va, gracias. Creo que sí le dio sí la llamada. Entonces, del módulo 4 ya habíamos dicho que van a hacer un video. De acuerdo con los principios de igualdad sustantiva, hay que elegir algún contexto o condición que represente una barrera para esta igualdad en situaciones de la vida cotidiana y tienen que hacer un video. En el video pueden aparecer ustedes si quieren, pueden aparecer como, o sea, no aparecer, sino que sean dibujitos, ilustración, pueden tener actores, pueden, como quieran, eso ya es de su creatividad y libertad, condiciones y tiempo. Eh, em, el video tiene que durar mínimo 2 minutos y máximo 5. Tienen que tener, tienen que ponerle una portada con sus datos generales y, no, y describir al menos una estrategia para promover la igualdad sustantiva en este contexto. Eh, para los logos y etcétera de la identidad gráfica está esa liga. Deberían de poder descargar todo de ahí. Si alguien tiene algún problema, avísame. Eh, en la portada decíamos que lo pueden hacer, si van a hacer como el videito en Canva, eh, o se van a apoyar como de algún editor acá cool, pueden poner, hacer como una, así como en las películas aparece, o en las series aparece como el creador, pueden poner Frameworks y el niño en la nube. em, Pueden poner el logo de la Rosario o ponerlo aparte como portada de un documento donde pongan la liga. No tengo mayor problema, me parece que ambas funcionan. Eh, ¿Alguna otra duda de la actividad del módulo 4? ¿Alguna preocupación? ¿Algunas de los... Pues creo que no. Va. Em, Ahora sí, la actividad integradora. Para la actividad integradora tienen que diseñar una campaña visual. Esto quiere decir, básicamente, van a hacer unas infografías. Eh, el reto es pensar, va a ser pensar en la normativa nacional e internacional y en los protocolos de prevención y atención a las violencias para la promoción de acciones en contra de la violencia por razones de género en espacios públicos. Entonces, pueden decidir hacer una campaña como de cero acoso, de detención del abuso, de denunciar la violencia o como con todas estas piezas.
Para eso tienen que leer con calma, serenidad, el contenido de las unidades y eh, ver un poco como que han puesto en sus experiencias de aprendizaje, en los foros, si creo que puede de pronto ser una buena idea ver los foros de las publicaciones de algunos de sus compañeros, sobre todo las que tengan como una muy buena evaluación para ver cuáles fueron las cosas que consideraron, conceptos que utilizan, etcétera. Pueden elegir al menos, bueno, no pueden, hay que elegir al menos una de las manifestaciones de violencia de género en espacios públicos y considerar alguna de las acciones para evitarla. Insisto, estas acciones pueden venir a partir de los mecanismos nacionales, internacionales, experiencias de organizaciones no gubernamentales, etcétera, y van a tener que hacer 3 infografías. Pueden, decía, como elegir específicamente como el tema del cual la van a hacer, pero la idea es que tengan alguna relación entre ellas. Entonces, eh, por ejemplo, la primera infografía tendría que, ¿no?, definir y describir la violencia. Es decir, si tú ves esto, se llama violencia, o esto es violencia y se llama así. No, es que joder con todo lo que me... La segunda infografía tendría que mencionar algunas de las normativas nacionales o internacionales, y las razones por las cuales se debe erradicar, un poco contar eh, algunas de las estrategias, otros mecanismos que se utilizan, cuáles son los impactos que puede tener, etcétera. Pues, eh, y la tercera, tienen que crear una estrategia para eliminar la violencia, describirla y representarla en la infografía. Es decir, eh, si es crear una red de transporte específica y segura para mujeres, pues eso. Si es crear que ya existe, entonces mejorarlo o cambiar el funcionamiento como del botón de pánico o eh, no sé, ustedes pueden pensar como en cuáles son las distintas cosas. Ahí sí va a tocar que echen un ojo no solamente a lo que ya trabajamos en la UCA, sino que hagan un poquito de investigación en otros países que tienen estrategias en este sentido y cuáles son las que mejor funcionan, cuál creen que valdría la pena adaptar. Así que se me ocurran, sé que España tiene varias cosas al respecto. eh, y Argentina me parece que tiene como algunas estrategias, incluso cosas como de temas de seguridad para prevenir abusos en, como en bares, por ejemplo, como alguna estrategia, algún protocolo, como alguna palabra clave, y que sea una cosa que se conozca en como en la sociedad y que no sea solamente como una iniciativa de un lugar específico, sino que haya como cierto conocimiento. En general, también se puede hacer así. Eh, la evaluación para la actividad integradora es un 40% de la representación gráfica. Eh, tienen que aparecer, tienen que aparecer los temas. Eh, y en sí como, ¿no?, el uso de imágenes no está como muy descrito ahí, pero esperaría que pues es una infografía, entonces tenga como colorcitos, imágenes, dibujos, mapas, etcétera, que sean, que use colores diferentes o una gama de colores, que sea más o menos homogénea entre las 3 infografías, eh, que la letra sea legible. De pronto pasa que queremos utilizar una letra muy bonita y a la hora de la hora la letra no se alcanza a distinguir en eh, en el documento. Eh, y
¿qué más? Pues la distribución, ¿no? Que esté pensada como una infografía y no como un ensayo resumido, sino como cuáles son los conceptos clave, que estén muy claros, que estén muy definidos y que estén presentes y pues tratar de que tengan las ilustraciones, imágenes, etcétera, que sean representativos. El 30% va a la confiabilidad y la validez de las fuentes de información, que se note que investigaron fuentes académicas confiables y que hagan referencia a ellas a lo largo del la infografía y que estén citas en formato APA. Por ahí les he hecho algunas observaciones, algunas, de que no están utilizando bien el formato APA, que hay como algún error en cómo están citando, en cómo están puestas las referencias, de pronto faltan comas, de pronto no están en orden alfabético, o no las ponen en el texto. Estas cosas es, son importantes, por favor, tómenlas y úsenlas para la actividad integradora. Y del dominio de información, que argumenten y justifiquen las ideas, reflexionen sobre el tema y establezcan conexiones entre sus opiniones y los materiales que hemos revisado en el módulo. Y finalmente la comunicación escrita, fotografía, no hay mucho que echar, pero pues que la información esté como clara, que sea coherente, que tenga buena ortografía y sintaxis y etcétera. Si quieren hacer, eh, además, la idea es como solo es la campaña visual y entonces lo que se les pide son las 3 infografías. Si quieren hacer algo más como para justificar un poco por qué se eligió esta como a manera de introducción o así, está súper bien. Yo lo agradecería mucho. Creo que es como una parte importante de plantear una campaña, que tengan un pedacito de justificación. Creo que ayuda también a ir aterrizando ideas, incluso puliendo y practicando redacción, quizás para algunas que les he hecho más comentarios en este sentido puede ser también una buena idea. Y un poco como este mecanismo de poder hacer o sea, elegir el tema, problematizarlo, distinguir cuáles son como realmente la problemática en el país, cómo se ve y por qué creo que se tiene que hacer algo y cómo creo que se puede hacer. Entonces, no, echarse ahí una redaccioncilla sobre eso puede ser. No tiene una calificación en sí misma, entonces si no está, pues no, no les voy a quitar puntos. Si está, seguramente sí les voy a, ¿no? O sea, se les va a reconocer como parte del contenido, del dominio de la información, de la comunicación escrita, de la confiabilidad y validez, y quizás les puedo dar como por ahí un puntillo más. Eh, pero no, si dicen, a mí me queda perfecto si hago las 3 y ya está, pues ya está. Y es todo de la actividad integradora. ¿Dudas? Está como... Pues no, solo, entonces, sobre un tema, sobre este tema van las 3 infografías, ¿no? Así es, Víctor. Ok, bueno, pues sí, no, creo que nada más eso. Va. ¿Alguna cosita más? Ok, no veo el chat, entonces déjenme, tengo que cambiar de pantalla para... Va. Entonces, si hay dudas, ya saben, y me interrumpen, pero para seguir avanzando. Em, ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? No estoy entendiendo mi computadora el día de hoy. Creo que sí estoy viendo lo que según yo les estoy enseñando. Em,
Estas semanas, esta OCA, hemos hablado como de la perspectiva de género como una cosa amplia, general y justo como una perspectiva. Tiene su base en algunas teorías. Ay Dios. Y estas teorías para lo que nos sirven es para analizar cómo se construyen las sociedades y cómo se van regulando temas como el género, la sexualidad y la relación entre hombres y mujeres. Lo que hacen estas teorías en términos generales y como habrán ido cachando con los temas que fuimos hablando fue distinguir primero entre el sexo, lo biológico y el género como construcción social, la identidad de género, roles de género, las tareas, las dinámicas, etcétera, y de ahí ir como analizando y profundizando cada una con respecto un poco a su tiempo y su contexto, alguna otra característica. En términos generales, también las teorías de género surgen como una crítica a las estructuras de poder patriarcal, colonial y capitalista, y ya entraremos a ver cómo poco a poco a qué se refiere cada una. Eh, y yo creo que para mí, y estas se las decía desde el principio, una de las frases centrales de las teorías de género es que lo personal es político. Y esto para mí es en dos sentidos. Uno, eh, que también lo que nos pasa en los espacios privados, lo que nos pasa en la vida personal está afectado por lo político y tiene una dimensión política. Por otro lado, quizás tres, por otro lado, que lo que hacemos en lo privado y en lo personal tiene una dimensión política, tiene una implicación en el allá, en el afuera. Y por otro lado, es de reconocer el rol que tenemos pues, las mujeres en esta construcción de género y en los cuerpos feminizados, en cómo esa misma construcción ha sido politizada o es política. Es decir, responde y atiende dinámicas sociales, colectivas y grupales, que de pronto no suena lo mismo, pero hay como ahí unas diferencias. Eh, y entonces reconocen, o la idea de estas teorías sería reconocer que también lo que hacemos como en lo interno, en el corto, aquí en el privado, en las salas de la casa, cuando las mujeres están cocinando, etcétera, tiene una dimensión política y de sustento comunitario importante. Solo no es visibilizada como tal y no se le ha dado como el espacio que tiene, aun cuando sean las dinámicas, en estas dinámicas, las que sostienen otro montón de cosas de las que pasan afuera, como la importancia de la familia, cómo se reconocen ciertas dinámicas, cuáles son los valores que se reconocen, que se buscan, etcétera. En mucho de eso sucede en estos espacios como más privados y más en cortos y tienen su impacto hacia allá. Nos queda un minutito, entonces regresamos, pero mientras eh, dudas hasta aquí. No, Va, vamos y venimos. Se me fue el turno. Vamos y venimos con ahorita que se va a cortar, entonces regresamos al mismo link, ya sabes. Ay, Dios.